Una sola mula fugitiva desencadenó la caída de un imperio. Cerca de Pidna, en el 168 a.C., la legendaria falange macedonia, un mar de lanzas que había conquistado el mundo conocido, se enfrentaba a las legiones de Roma. ¿Cómo pudo un incidente tan trivial iniciar una masacre que aniquilaría a la maquinaria de guerra más temida de la antigüedad y entregaría Grecia a Roma? La respuesta a esa pregunta no residía en el valor del animal, ni en la sed de sangre de los soldados que iniciaron la disputa, sino en la geografía del propio campo de batalla, y en las mentes de los dos hombres que comandaban los ejércitos más poderosos de su tiempo. Durante días, una tensión insoportable se había apoderado del valle. El aire, denso y cargado de polvo y del olor metálico del sudor y el cuero, vibraba con la energía contenida de casi 80.000 hombres preparados para la guerra. En lo alto, en las laderas del monte Holocrus, acampaba el ejército de la República Romana, liderado por el cónsul Lucius Aemilius Paulus. Paulus, un hombre cuya edad no había mermado su agudeza mental, pasaba horas observando el campamento enemigo a través de un catalejo de bronce pulido. Veía las hileras ordenadas de tiendas, las hogueras que parpadeaban como estrellas caídas, y sobre todo, la vasta extensión de llanura que se extendía bajo él, un tapiz perfecto para el arma principal de su adversario. Abajo, en esa misma llanura, el rey Perseo de Macedonia, último vástago de una dinastía gloriosa, sentía una confianza que rayaba en la arrogancia. Había elegido este terreno con una precisión quirúrgica. La llanura era un escenario impecable para su falange, esa formación casi mítica de hombres y lanzas, un erizo de acero y bronce que había demostrado ser invencible en terreno abierto a lo largo de su historia militar. Su ejército superaba ligeramente en número al de los romanos, y contaba con el núcleo de la falange, veteranos endurecidos por innumerables campañas, cuyos rostros eran mapas de cicatrices y determinación. Perseo sabía que Paulus no se atrevería a bajar. El cónsul romano era un estratega astuto, no un necio. Atacar cuesta abajo contra una falange preparada sería un suicidio, una masacre que haría las delicias de los buitres que ya comenzaban a sobrevolar el valle en círculos perezosos. Así que esperaban. Los romanos, en su posición ventajosa en la colina, controlaban el terreno elevado pero no podían atacar. Los macedonios, en su terreno ideal, no podían obligar a los romanos a bajar. Cada ejército era como una bestia poderosa encadenada, enseñando los dientes pero incapaz de alcanzar a su rival. Los días se convirtieron en una guerra de nervios, un duelo de voluntades entre los dos comandantes. Los soldados de ambos bandos se ocupaban de sus tareas rutinarias con una eficiencia forzada. Afilaban sus gladivs y pilums, reparaban sus escudos y armaduras, y contaban historias en voz baja alrededor del fuego, intentando ignorar la ominosa presencia del enemigo que los observaba desde el otro lado del valle. La leyenda, esa musa caprichosa de la historia, afirma que la cadena de eventos que rompió este punto muerto no fue una orden audaz ni una maniobra estratégica, sino el pánico de un animal de carga. La tarde era bochornosa, y el sol golpeaba sin piedad la tierra agrietada cerca del río que serpenteaba entre los dos campamentos. Un destacamento de soldados ligeros romanos había bajado de las colinas para reponer sus odres de agua, llevando consigo varias mulas para transportar las pesadas vasijas. El aire estaba quieto, solo roto por el zumbido de los insectos y el lejano murmullo del campamento romano. Fue entonces cuando una de las mulas, quizás asustada por una serpiente o simplemente obstinada por el calor, se soltó de sus ataduras. Con un rebuzno de pánico, el animal echó a galopar sin rumbo, dirigiéndose directamente hacia el río y, más allá, hacia las líneas macedonias. Lo que siguió fue una escena casi cómica que rápidamente se tornó trágica. Unos pocos soldados romanos, gritando maldiciones, corrieron tras el animal.
Al mismo tiempo, un grupo de soldados tracios del campamento de Perseo, que estaban holgazaneando cerca, vieron la oportunidad de apoderarse de la mula y quizás obtener una pequeña recompensa. El encuentro junto al agua comenzó con empujones e insultos. «¿A dónde creéis que vais con esa bestia, ladrones macedonios?», gritó un romano. «Es nuestra hora, perro romano, la ley del botín», respondió un tracio con una sonrisa burlona. La primera sangre se derramó por un puñetazo, luego por una daga desenvainada. La pequeña riña se convirtió en una escaramuza en toda regla. El sonido de las espadas chocando y los gritos de dolor llegaron a ambos campamentos como una chispa en un polvorín. De inmediato, más hombres de ambos bandos, sin esperar órdenes, corrieron a ayudar a sus camaradas. Lo que había sido una disputa por una mula, se transformó en un vórtice de violencia que atraía a más y más combatientes hacia el centro del campo de batalla. En el campamento macedonio, la visión de la creciente batalla en el centro encendió la sangre de los comandantes de la falange. Vieron a los auxiliares romanos, superados en número, luchando desesperadamente en la llanura. Era la oportunidad que habían estado esperando. Sin una orden directa de Perseo, pero impulsados por un fervor incontenible, los oficiales dieron la señal. Con un rugido estruendoso que pareció hacer temblar la tierra, la división central de la falange macedonia se puso en marcha. Era una visión aterradora y magnífica. Miles de hombres moviéndose como uno solo, un mar de escudos de bronce pulido y las puntas de hierro de sus arizas, las lanzas de 6 metros, brillando bajo el sol como los colmillos de una bestia colosal. Avanzaron sobre las ligeras tropas romanas que aún luchaban en el centro. Los auxiliares, valientes pero completamente desprotegidos contra semejante monstruo, mantuvieron sus posiciones, esperando ganar unos segundos preciosos para que las legiones principales pudieran llegar desde la colina. Fue inútil. La falange no se detuvo, no flaqueó. Simplemente arrolló a los romanos. Las largas zarizas empalaron a hombres y escudos por igual, y los que sobrevivieron al primer impacto fueron pisoteados por las filas que venían detrás. Fueron masacrados sin piedad, una carnicería que se desarrolló a la vista de todo el ejército romano. Desde lo alto del monte Holocrus, Lucius Aemilius Paulus observó la catástrofe con una calma gélida. Vio el horror en los rostros de sus legionarios al ver a sus aliados siendo aniquilados. La moral, ese pilar invisible que sostiene a cualquier ejército, comenzó a resquebrajarse peligrosamente. Sabía que si sus legiones cargaban ahora, en la llanura, contra una falange en pleno impulso y en su terreno ideal, serían igualmente destruidos. Su mente, forjada en docenas de batallas, trabajó a una velocidad vertiginosa. No había tiempo para la duda. En ese momento de crisis, cuando el pánico amenazaba con engullir a su ejército, Paulus tomó la decisión que sellaría el destino de la batalla. ¡Retirada! Su voz resonó con una autoridad inquebrantable, llevada por los centuriones a lo largo de las filas. «Retirada ordenada, hacia la ladera, moveos». No era una orden de pánico, sino una maniobra táctica de una brillantez escalofriante. Para los macedonios, la visión de los estandartes romanos retrocediendo colina arriba pareció la confirmación de su victoria. Soltaron un grito de triunfo y la falange, embriagada de éxito, aceleró su avance, persiguiendo al enemigo en fuga. No se dieron cuenta de que estaban siendo atraídos a una trampa mortal, una trampa no hecha de fosos o estacas, sino del propio terreno. Mientras su infantería principal se replegaba ordenadamente, comprando un tiempo precioso, Aemilius Paulus galopó hacia su flanco derecho, donde un arma secreta aguardaba pacientemente. Allí, junto a su caballería pesada, se encontraban los elefantes de guerra, un pequeño contingente de bestias africanas procedentes de Numidia, sus pieles grises y arrugadas cubiertas con adornos de batalla.
Sus mahuts susurraban palabras tranquilizadoras a los gigantes, cuyos ojos inteligentes observaban la creciente batalla con una calma inquietante. Paulus levantó su mano. El cuerno de batalla sonó, un tono agudo y penetrante que cortó el estruendo del combate. Era la señal. La caballería romana, seguida de cerca por los elefantes, se lanzó al ataque no contra el formidable centro macedonio, sino contra su flanco izquierdo, mucho más débil. Este flanco estaba compuesto por tracios y escaramuzadores mercenarios, tropas ligeras que no estaban preparadas para el impacto de una carga de caballería pesada, y mucho menos para la visión de pesadilla de varias toneladas de furia paquidérmica cargando contra ellos. El efecto fue devastador. Los tracios, que momentos antes gritaban de júbilo, ahora gritaban de terror. Sus líneas, formadas apresuradamente, se hicieron añicos. Los caballos se encabritaban y huían de los elefantes, y los hombres arrojaban sus armas para escapar de los colmillos y las enormes patas que aplastaban todo a su paso. Fueron arrollados y puestos en fuga en cuestión de minutos, una desintegración total y caótica. La caballería macedonia y la élite de la caballería agema, estacionadas detrás de los escaramuzadores, se encontraron de repente solas, enfrentándose a la avalancha de la caballería romana y los elefantes. Lucharon con valentía, pero la sorpresa y la ferocidad del ataque los abrumaron. La blitzkrieg romana los envolvió, y ellos también se rompieron y huyeron, dejando el flanco izquierdo del ejército de Perseo completamente expuesto y destrozado. Ahora, el plan de Paulus comenzaba a revelarse en toda su genialidad. Mientras el flanco izquierdo macedonio colapsaba, la poderosa falange en el centro continuaba su implacable avance cuesta arriba, persiguiendo a la infantería romana en retirada. Los falangitas, concentrados en el enemigo que tenían delante, no eran plenamente conscientes del desastre que se desarrollaba a su izquierda. Empujaban hacia adelante, con sus largas zarizas apuntando hacia el cielo mientras subían la pendiente, sus escudos entrelazados, la personificación de la fuerza bruta. Pero entonces el terreno comenzó a cobrar su peaje. La falange, para ser efectiva, requería una cohesión absoluta y un terreno llano. En la ladera escarpada y desigual del monte Holocrus, mantener esa formación perfecta era imposible. A medida que ascendían, comenzaron a abrirse pequeñas brechas en su línea. Los hombres tropezaban con rocas sueltas, otros se adelantaban o se quedaban atrás, y la línea perfecta de escudos y lanzas comenzó a ondular y fracturarse. Eran pequeñas grietas, apenas perceptibles al principio, pero para el ojo entrenado de Emilius Paulus, eran aberturas fatales en la armadura del Leviatán. Vio su oportunidad, el momento exacto para el que había sacrificado a sus auxiliares y fingido una retirada. No dudó ni un segundo. Galopando hacia el frente de sus legiones ahora reagrupadas, desenvainó su gladives, su hoja brillando como una estrella vengadora. «Ahora, hijos de Marte», rugió. «Por Roma, cargad». La orden de Emilius Paulus fue recibida con un rugido ensordecedor que brotó de miles de gargantas. El miedo y la incertidumbre que habían sentido los legionarios al ver la masacre de sus auxiliares se transformaron en una furia fría y disciplinada. Los centuriones, veteranos curtidos con los rostros marcados por cicatrices, tomaron sus posiciones al frente de sus manípulos. «¡Ad gladios!», gritaban, la orden de desenvainar las espadas cortas. El sonido de 10,000 hojas de acero deslizándose fuera de sus vainas fue como el siseo de una serpiente gigante. La primera línea de la infantería romana, el lado derecho de su formación, se precipitó cuesta abajo. No cargaron como una turba desorganizada, sino como una máquina de guerra bien engrasada, sus grandes escudos rectangulares, los escuta, formando un muro superpuesto. Su objetivo no era la impenetrable pared de lanzas de la falange, sino las grietas y fisuras que se habían abierto en su formación a causa del terreno.
El choque fue cataclísmico. El impacto del metal ahogó todos los demás sonidos por un instante. El estrépito de los escuta romanos contra los escudos de bronce macedonios, el crujido de la madera y el hueso, y el primer grito agónico de un hombre, cuando un Gladivs encontró su marca. Aquí, en el caos del combate cuerpo a cuerpo, las tornas de la batalla giraron de forma decisiva. La mayor fortaleza de la falange, la larga Sarisa, se convirtió en una desventaja insuperable. En la lucha compacta y desorganizada dentro de las brechas, las lanzas de 6 metros eran torpes e inmanejables. Los falangitas no tenían espacio para maniobrar. Sus armas eran inútiles una vez que el enemigo estaba demasiado cerca. En cambio, el legionario romano estaba en su elemento. Protegido por su gran escudo, apuñalaba y cortaba con su corta y letal Gladivs, un arma diseñada para matar de forma rápida y eficiente, en espacios reducidos. Fue una carnicería sistemática. Los centuriones romanos lideraban con el ejemplo, abriéndose paso a través de las filas macedonias, sus capas rojas ondeando en medio del tumulto. Cada legionario se convirtió en una fortaleza individual, capaz de luchar por su cuenta, explotando cada hueco, cada momento de vacilación del enemigo. Mientras tanto, el resto de la falange, aquellas secciones que aún mantenían la cohesión, continuaban empujando hacia adelante, ajenas al hecho de que estaban siendo desangradas desde dentro. Empujaban a las legiones romanas que tenían delante, haciéndolas retroceder centímetro a centímetro, en una lucha de pura fuerza bruta. Pero era un esfuerzo inútil, porque su formación estaba siendo destrozada y flanqueada desde múltiples puntos. Al mismo tiempo que el centro se convertía en un matadero, Paulus había puesto en marcha la segunda fase de su plan. El flanco izquierdo romano, que hasta ahora se había mantenido en reserva, recibió la orden de cargar. Su objetivo era el flanco derecho macedonio, donde el propio rey Perseo estaba estacionado con su caballería de élite. Lo que sucedió en ese lado del campo fue una repetición casi exacta de los eventos en el flanco opuesto. La caballería romana, fresca y ansiosa por entrar en combate, se estrelló contra los escaramuzadores tracios que protegían el flanco derecho macedonio. Una vez más, las tropas ligeras se desintegraron bajo el impacto. La caballería romana no se detuvo, sino que continuó su carga, arrollando directamente a la caballería macedonia liderada por el rey. Perseo, que había observado con creciente ansiedad el colapso de su flanco izquierdo y la infiltración de su centro, se encontró de repente en medio de una batalla desesperada por su propia supervivencia. Vio a sus guardias personales caer a su alrededor, a sus nobles jinetes ser derribados de sus monturas. El estandarte real vaciló. El rey Perseo sintió el sabor metálico del pánico en su boca. El estruendo de la batalla, que antes le había parecido una sinfonía de poder, ahora era una cacofonía de muerte y desastre. Sus ojos, desesperados, recorrían el campo de batalla. Su flanco izquierdo ya no existía. Era una masa de hombres en fuga perseguidos por la caballería romana y los aterradores elefantes. Su invencible falange, el orgullo de Macedonia, estaba siendo desmembrada, con los estandartes romanos apareciendo como hongos venenosos en medio de sus filas. Y ahora, su propio flanco, su última línea de defensa, estaba siendo aplastado ante sus propios ojos. El conflicto que se libraba en su interior era tan violento como la batalla que lo rodeaba. Una parte de él, el heredero de Antígono y Filipo, el rey de los macedonios, le gritaba que se quedara, que desenvainara su espada y muriera con sus hombres, que encontrara un final honorable en medio del acero y la sangre. Pero otra voz, más insidiosa y poderosa, la voz del instinto de supervivencia, le susurraba que todo estaba perdido. Quedarse era un suicidio inútil. Huir significaba vivir, quizás para reunir otro ejército,
quizás simplemente para ver otro amanecer. Vio a un legionario romano con el rostro cubierto de sudor y sangre derribar a uno de sus guardias más cercanos. El romano levantó la vista y sus ojos se encontraron por un instante. En esa mirada, Perseo no vio odio, sino una determinación fría y profesional. Era la mirada de un carnicero a punto de rematar a su presa. Fue ese instante el que rompió su voluntad. Con un tirón brusco de las riendas, Perseo dio la vuelta a su magnífico corcel tesalio, y sin una palabra ni una última orden, espoleó al animal y huyó del campo de batalla. Su estandarte real, que había ondeado con orgullo sobre el ejército, lo siguió. Una señal inequívoca para todos los que aún luchaban. La huida del rey fue la sentencia de muerte para el ejército macedonio. La noticia se extendió como un reguero de pólvora, un susurro de desesperación que pasó de hombre a hombre. El rey ha huido. Perseo nos ha abandonado. La moral, ya maltrecha, se hizo añicos por completo. Los soldados que aún luchaban con una valentía desesperada sintieron que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿Por qué morir por un rey que no estaba dispuesto a morir con ellos? La disciplina que había mantenido unida a la falange se evaporó. La resistencia se convirtió en pánico, y el pánico en una huida descontrolada. Fue en ese preciso momento cuando la caballería romana del flanco derecho, la que había aplastado al ala izquierda macedonia, completó su reagrupamiento. Habían perseguido a los fugitivos, se habían asegurado de que el flanco no pudiera recuperarse, y ahora, completamente reagrupados y viendo la desintegración del centro enemigo, percibieron su oportunidad perfecta para dar el golpe de gracia. Con una nueva carga atronadora, se lanzaron contra la retaguardia y el costado expuesto del ya caótico centro macedonio. Este asalto final fue como el golpe de un martillo de herrero sobre un cristal agrietado. La cohesión restante de la falange se desintegró por completo. Las formaciones se disolvieron en una masa aterrorizada de individuos que solo buscaban una vía de escape. Arrojaron sus pesadas zarizas, se deshicieron de sus escudos y corrieron por sus vidas, pero había pocos lugares a donde ir. Estaban rodeados. La infantería romana presionaba desde el frente y los flancos, mientras que la caballería cerraba la retaguardia. La batalla de Pydna había terminado. Lo que siguió fue una masacre. La carnicería que siguió al colapso del ejército macedonio fue terrible. Los legionarios romanos, entrenados para una eficiencia letal, no mostraron piedad. Avanzaron metódicamente, matando a los macedonios que huían, a los que tropezaban y caían, y a los que arrojaban sus armas y suplicaban clemencia. El valle, que por la mañana había sido un escenario de tensa calma, se convirtió en un matadero a cielo abierto. Los gritos de los heridos y moribundos se mezclaban con los gritos de victoria de los romanos. El río que había sido el catalizador accidental de la batalla, ahora corría rojo con la sangre de miles de hombres. Al anochecer, el campo estaba en silencio, salvo por los gemidos de los supervivientes y el graznido de los cuervos que descendían para su festín. La victoria romana fue total y abrumadora. La batalla de Pydna se convirtió en un ejemplo de libro de texto sobre cómo una fuerza disciplinada y flexible, bajo un mando brillante, podía aniquilar a un enemigo más numeroso pero rígido. Las bajas macedonias fueron catastróficas, con decenas de miles de muertos y capturados, mientras que las pérdidas romanas fueron sorprendentemente ligeras. El resultado fue una victoria decisiva para la República Romana, un punto de inflexión en la historia. La derrota no solo significó la destrucción de un ejército, sino el fin de una era. La resistencia macedonia, que había desafiado a Roma durante décadas, fue aplastada de forma irrevocable en una sola tarde. El reino que Alejandro Magno había forjado y que sus sucesores habían luchado por mantener,
el último gran bastión del poder helenístico que se interponía en el camino de la conquista total de Roma sobre Grecia, había exhalado su último aliento en los campos de Pidna. ¿Y qué fue del rey que había abandonado a su pueblo? Perseo fue capturado poco después de la batalla, no en un acto final de desafío, sino escondido y humillado. Fue llevado a Roma para ser exhibido en el triunfo de Lucius Aemilius Paulus, una procesión grandiosa donde el cónsul victorioso desfiló por las calles de la ciudad eterna, mostrando los tesoros de Macedonia y a su rey cautivo como el premio final. La caída de Perseo marcó el final de la hegemonía macedonia y la consolidación del poder romano sobre el mundo griego. Y así, la historia vuelve a su inverosímil comienzo. Una mula. Un animal terco y asustadizo que, al romper sus ataduras, tiró del hilo que deshizo el tapiz de un imperio. Quizás la leyenda exagera. Quizás la batalla habría comenzado de todos modos por alguna otra provocación. Pero la crónica persiste, un recordatorio irónico de que los grandes puntos de inflexión de la historia a menudo no dependen de los planes grandiosos de los reyes y generales, sino de los accidentes más pequeños e inesperados. La falange, el terror del mundo antiguo, no fue derrotada por una fuerza superior, sino por una colina, por su propia incapacidad para adaptarse, y por el liderazgo de un hombre que supo ver la oportunidad en el caos y la victoria en una retirada estratégica. La lección de Pidna quedó grabada en los anales de la historia militar. La flexibilidad y la disciplina, encarnadas en la legión romana, habían triunfado sobre la fuerza y la tradición. Roma era ahora la dueña indiscutible del Mediterráneo, y su camino hacia el imperio estaba despejado. Todo, según cuenta la leyenda, gracias a una mula fugitiva a la orilla de un río anónimo en una calurosa tarde de verano. La reconstrucción de los eventos, a través de los fragmentos dejados por los cronistas, pinta un cuadro aún más detallado de la genialidad táctica y la fragilidad humana. Lucius Aemilius Paulus, desde su posición elevada, no solo observaba el campo de batalla como un todo, sino que analizaba sus componentes con la precisión de un anatomista. Había estudiado las fortalezas y debilidades de la falange durante años. Sabía que su poder residía en su frente impenetrable, una pared de lanzas que ningún enemigo podía asaltar directamente. Pero también sabía que era vulnerable en sus flancos y en su retaguardia, y que su cohesión era su talón de Aquiles. Su estrategia no se basó en la fuerza bruta, sino en la paciencia y el engaño. La decisión de acampar en el monte Holocrus no fue un acto de pasividad, sino el primer movimiento en una partida de ajedrez mortal. Al negarse a bajar a la llanura, obligó a Perseo a tomar una decisión, o esperar indefinidamente, consumiendo sus suministros, o atacar en un terreno desfavorable para la falange. El incidente de la mula simplemente aceleró lo inevitable, proporcionando a Paulus el catalizador perfecto para poner en marcha su plan. La retirada ordenada de sus legiones fue quizás el momento más crítico. Requería una disciplina de hierro por parte de sus hombres, que debían dar la espalda al enemigo sin romper filas y huir en pánico. Fue un testimonio del entrenamiento y la confianza que los legionarios tenían en sus centuriones y en su cónsul. Cada paso hacia atrás fue un paso calculado, atrayendo al monstruo macedonio más y más profundamente en la trampa. Del otro lado, la psicología de Perseo jugó un papel igualmente importante. Su confianza inicial, basada en la elección de un terreno perfecto, se convirtió en exceso de confianza cuando vio a los romanos retroceder. Creyó que estaba presenciando una huida, no una maniobra. Esta falta de imaginación estratégica, esta incapacidad para considerar que su enemigo podría tener un plan más sutil, fue su primer gran error. El segundo fue su incapacidad para controlar a sus propias tropas. La carga prematura de su falange central, impulsada por el éxito inicial, no fue una orden suya, sino un acto de indisciplina colectiva que, irónicamente,
selló su destino al llevar la lucha al terreno que Paulus deseaba. La inclusión de los elefantes fue un golpe maestro. Aunque eran pocos, su impacto psicológico y táctico fue desproporcionado. Los ejércitos europeos no estaban acostumbrados a enfrentarse a estas bestias, y su carga fue suficiente para romper la moral de las tropas de flanco, creando el efecto dominó que Paulus había previsto. El verdadero clímax, la carga de los manípulos en las brechas de la falange, fue la aplicación práctica de la filosofía militar romana. La legión no era una entidad única y rígida, sino una colección de unidades más pequeñas y flexibles, los manípulos, capaces de operar de forma independiente. Esta flexibilidad modular fue lo que les permitió infiltrarse y desmantelar la falange desde dentro, como un enjambre de avispas atacando a un buey. Cada centurión era, en efecto, un comandante en el campo, capaz de tomar decisiones tácticas sobre la marcha, una ventaja que el sistema de mando más centralizado y rígido de los macedonios no poseía. La huida de Perseo fue el colofón de sus fracasos. Un líder que pierde el control de sus emociones y abandona a sus hombres, no puede esperar que éstos luchen por él. Su acto de cobardía personal legitimó la victoria romana y despojó a la derrota macedonia de cualquier atisbo de tragedia honorable. No fue una gloriosa última resistencia, sino un colapso ignominioso. Así, la batalla de Pydna no fue simplemente una victoria de un ejército sobre otro. Fue el triunfo de un sistema sobre otro. El sistema legionario, con su flexibilidad, su disciplina, su liderazgo descentralizado y su capacidad de adaptación, demostró ser inherentemente superior al sistema de la falange, que dependía demasiado de condiciones ideales y de una rigidez que se convirtió en fragilidad. La caída del imperio de Perseo no comenzó con la huida de una mula, sino mucho antes, en el momento en que la maquinaria de guerra macedonia dejó de evolucionar, confiando en las glorias pasadas mientras un nuevo poder, más dinámico y pragmático, emergía en el oeste. La mula, en última instancia, fue solo el dedo del destino que empujó la primera pieza de un dominó que ya estaba listo para caer.